Entramos, ya les digo, jovencitos, con sueños y todo. Imagínese y ver mis compañeros muertos, todo eso, o sea, una lucha por nada, no, o sea, no me parece que es justo. Un sentimiento encontrado de perder un soldado, de perder un compatriota, de perder un amigo, pero a la vez había la fortaleza de uno defender lo que nosotros prometimos. Su patrulla tuvo baja. Sí. El conflicto de Ecuador y Perú comienza en la colonia cuando entre Quito y Lima se disputaba el control de las provincias de Jaén y Maynas, lo que hoy conocemos como la región oriental de las dos naciones. De manera que cuando nació nuestro país en 1830 ya tenía un problema territorial con el vecino del sur. Tanto más que se había suscrito un tratado, el Pedemonte Mosquera, que sin embargo no fue ratificado entre Colombia y Perú en 1829. Cuando se fundó el Ecuador, entonces este diferendo territorial se mantuvo y se dio en varios acápites. 30 años después hubo una invasión peruana al territorio nacional, se bloqueó Guayaquil, se trató de forzar al Ecuador a firmar un tratado, se firmó un tratado que luego felizmente el Perú también lo retiró. Luego se fueron haciendo varias negociaciones hasta que a fines del siglo XIX se llegó a un acuerdo territorial en el que Ecuador cedía una parte de los territorios amazónicos que había reclamado, pero se quedaba con una salida directa al Amazonas. En 1936 se firmó un acuerdo reconociendo los territorios en posesión de facto de cada país, pero en 1938 comenzaron a producirse escaramuzas militares menores. Las tensiones se intensificaron y la guerra estalló en julio de 1941. Hasta cuando el Perú invadió el Ecuador en 1841, secuestró la provincia de El Oro y le obligó al Ecuador en 1842 a suscribir un tratado que se llamó el Tratado de Río de Janeiro. En ese tratado el Ecuador reconoció el territorio peruano. El Perú a su vez no reclamó todo el territorio oriental, sino que dejó una parte del Ecuador y ese se iba a aplicar. Pero en un momento dado hubo un vicio de aplicación. Una parte del territorio en el sur no pudo ser restablecida por la inexistencia del divorcio en acuerdo entre el Zamora y el Chinchipe, el Santiago y el Zamora, perdón. Y entonces, pues, eso devino en que el acuerdo no fuera del todo completado, quedó una zona en discusión. Y esa zona en discusión fue motivo de conflictos de varios años. En 1981 hubo un conflicto muy fuerte en Mayauqui, Paquilla y Maquinasta. En 1991, Ecuador reubicó varios destacamentos a lo largo del río Cenepa, donde se construyeron las bases militares en los sectores de Tihuinza, Cueva de los Tallos y Base Sur, completadas con emplazamientos de artillería y protegidas por minas terrestres. En 1994, Perú pidió a los ecuatorianos retirarse de la zona. La Guerra del Cenepa se declaró el 26 de enero de 1995. Sin embargo, a fines de 1994, iniciaron los primeros enfrentamientos por las incursiones del ejército peruano a territorio ecuatoriano. Casi todos los años entrábamos en emergencia. Este año 94 comenzó un poco más fuerte, ya hubieron más escaramuzas, digamos, entre soldados de nuestro ejército. Hubo conversaciones entre comandantes y todo fue escalando. En ese entonces ya se escuchaba las escaramuzas que había en Cuangos, Base Sur, todo eso, y nosotros ya estábamos en diciembre del 94 en alerta amarilla. Como humano, da miedo, como humano. Pero al mismo tiempo, como somos soldados, es como dar un examen, ¿no? Para eso nos preparamos, para eso tanto tiempo, tanta instrucción, tanto sacrificio. No estuvimos preparados para ver a un compañero cómo cae en nuestro sector. El 26 de enero de 1995 cae el soldado Pilco, el cual a mí me relevó en diciembre del 94.
Fue el primer héroe que salió muerto, el soldado Pilco, en ese entonces. Lamentablemente tuvimos que sacarle al compañero muerto de primera fila, que él estuvo ahí. Él estuvo en primera línea, estuvo resguardando el hito 21 y lamentablemente él murió por un disparo que le dieron en su cuerpo. De ahí, para poderle sacar de donde que él se encontraba al destacamento Teniente Hugo Ortiz, normalmente caminando en la selva usted se hacía una media hora, pero entre ráfagas, tiros, explosiones de mortero, de granadas, nosotros nos demoramos 3 horas y media en sacar el cuerpo de nuestro compañero. El horror de la guerra es fuerte, ver a soldados. Claro, este rato usted dice el enemigo, ¿no? Pero ver soldados peruanos muertos, ver a un muerto impacta a cualquier ser humano, ¿no? Pero llega un momento, en cambio, en que es la vida, tu vida o mi vida, entonces es una especie de sálvese quien pueda, ¿no? Entonces es muy fuerte, que a veces se me dificulta tratar de explicar esos momentos, ¿no? Mientras el ejército ecuatoriano combatía en tierra en la zona de conflicto con el Perú, la Fuerza Aérea estaba lista para actuar en caso de ataque. Lo que más se temía era que se bombardee la base de Taura, donde se encuentran los aviones supersónicos, pues la superioridad peruana en este aspecto hubiese permitido que el vecino del sur gane la guerra. Conforme pasaban los días y se escuchaba situaciones extrañas en la frontera, la tensión iba aumentando. E igual pues nosotros ahí en la base empezamos a recibir órdenes de andar armados y equipados, hacer trincheras, e igual nos tocó hacer señuelos. O sea, estos señuelos eran parecidos, igual tamaño que los aviones supersónicos. Al principio hicimos de madera, luego hicimos de hierro, luego se les forró con tela y se les pintó de camuflaje para que desde el aire se vea como aviones verdaderos. Igual hacíamos guardia ahí en los aviones para que piensen que es un avión verdadero. Entonces así se le engañaba al enemigo con este tipo de señuelos. Nos dividíamos en 2 grupos. El grupo de mantenimiento, que trabajaba día y noche para tratar de sacar los aviones disponibles, ¿no? Porque en esa época, si mal no recuerdo, teníamos solo 2 aviones disponibles. Pero en ese tiempo trabajamos día y noche y sacamos como 6 aviones disponibles. Nosotros como pilotos pasábamos 2 horas sentados en el avión, que como ves es una cabina muy pequeña, en Taura, que es una temperatura muy fuerte, con una humedad muy alta y la tensión de que a qué horas nos ordenan despegar. Había que estar listos, amarrados, todo listo para despegar. En menos de 2 minutos de que nos daban la orden, ya teníamos que estar en el aire. En Taura se activaron 4 alarmas de posibles ataques, o también llamados scrambles, por lo que todo el personal debía estar alerta y preparado para actuar. La madrugada del 6 de febrero sabíamos que iban a atacarnos porque el 5 lo hicieron. Iban a bombardear el sector de Coangos, sector de la cordillera, con aviones Canberra, escoltados por aviones Mirage 2000. Salimos 2 aviones a la madrugada, a las 3:30 de la madrugada, con mal tiempo, lluvia. Esa misión fue muy fea, muy fuerte. Pensamos que nos iban a derribar esa noche. Yo pensé que esa noche me iba a morir realmente. Yo sentí que me iba a morir. De ahí hubo otra, el 8, el 9. El 10 de febrero estábamos en alerta. Estábamos 2 pilotos en aviones Mirage y 2 pilotos en aviones Kafir, en alerta, amarrados, listos para el scramble. Más o menos a las 12:30, sí, más o menos de esa hora fue. Yo había comenzado mi scramble a las 12, mi alerta. 12:30 nos ordenaron despegar. Como les digo, inmediatamente salimos. Yo era el líder, el escuadrón era Conejos, el número 2 era Carlos Uzcategui, teniente ese tiempo. Carlos Uzcategui era mi número. Y en el Kafir estaban Mauricio Mata y Wilfrido Moya. Llegamos allá, casi inmediatamente yo tuve en mi radar un contacto, porque en ese sector ya no nos asistía el radar de la defensa aérea, el radar grande que ve todo, ya no veía ya porque me impedía la cordillera y la distancia que estaba.
Entonces teníamos que buscar con el radar del avión. Los enganché y comencé a hacer una interceptación. En un momento perdí la señal en el radar, se me perdieron los aviones. Ya no buscaba con el radar, sino visualmente, porque sabía que estaban por ahí. Los logré ver. Salían dos, se veían 2 puntos. Apagamos nuestro radar para no delatarnos, porque el radar emite señales que el otro avión puede recibirlas. En ese momento que estábamos ya atrás nosotros, se me prende en mi radar warning, que se llama la alerta, que a uno le dice que le están amenazando, una que sentí exactamente igual de los Mirage 2000 a la madrugada del 6 de febrero, exactamente la misma. Entonces estábamos siendo amenazados, nosotros también teníamos que apresurar. Así que como íbamos a más velocidad, íbamos casi a la velocidad del sonido, íbamos a 0.9 de Mach. Ahí subí un poquito y le vi la silueta ahí sí del Sukhoi. Ahí sí ya estaba seguro que por la forma que tiene el avión era muy diferente a los nuestros. Pero ya cuando le vi, disparé el misil. Disparé, salió el misil del lado derecho. Impactó en el avión que iba más atrás. Impactó y el avión viró así. Nos viró para acá y comenzó, un viraje defensivo que se llama, pero saliendo mucho humo de atrás. Pero no explotó, no cayó. Estaba averiado, pero seguía virando así. Uzcategui le disparó al otro, yo le dije que le dispare al otro, y los 2 aviones viraban, era un cuadro así, los 2 aviones virando, echando humo negro, pero no sabía yo si iban a caer o qué pasaba. Y ahí era la decisión en segundos, ¿no? Si yo viraba para irme hacia el norte, decía a lo mejor estos pueden todavía dispararme, o vienen los de atrás. Así que decidí disparar un segundo misil, y ese misil sí fue, y le pegó en la mitad del avión, pegó así, y hizo una explosión grande, y el avión se paró en el aire, y comenzó a caer así, en Barrena. Allí mi número 2 disparó al otro avión también, me vio que yo disparé, disparó. Ese avión no explotó igual, siguió volando, y salimos. Los cafires casi al mismo instante, un poquito después, derribaron un A-37, entonces derribamos 3 aviones, de 4 que estaban, les derribamos 3. Entonces fue un golpe muy duro para la Fuerza Aérea del Perú. No volvieron a hacer una sola misión más de ataque, de bombardeo a nuestras tropas, ni una sola misión más. Nosotros conseguimos la superioridad aérea. En la zona de guerra continuaban ingresando combatientes para repeler a los soldados peruanos y salvaguardar el territorio nacional, pero varios de ellos recién iniciaban su formación como soldados. Salí de la secundaria, del colegio, inmediatamente yo me fui al curso de soldados. Entonces empezamos, cuando empezó el conflicto, más o menos las primeras escaramuzas en noviembre, en diciembre, nosotros teníamos 2 meses de curso. Recuerdo un 12 de febrero ingresamos al combate. Nos dijeron que íbamos a ingresar a la zona de conflicto. La zona de conflicto supuestamente ya había un cese al fuego. Entonces solo nosotros íbamos a hacer presencia como... Aún no éramos profesionales, éramos aspirantes. Entonces dijeron que íbamos a hacer solo presencia en los puestos de combate para que la MOME observe que hay presencia de soldados militares en las distintas bases. No, como éramos guambras, entonces netamente nosotros teníamos un orgullo, de vivir experiencia que no se conocía, pues. Pero netamente no es así la realidad. Nosotros al principio algazara, jijiji, jajaja, pero ya cuando llegamos a la zona de conflicto, ahí las cosas cambiaron porque ya sentíamos la tensión que había en el medio. Y no sabíamos, y ahí cuando llegamos recién entramos en situación porque ya nos metieron a hacer instrucción, tiro caza, tiro instintivo, tiro nocturno, con otros tipos de instructores. Entonces decíamos, entonces ahora sí va de veras, o sea, ahí comenzamos recién a pensar y entrar en situación que íbamos a entrar en sí al combate. Por eso este grupo de personas reconocen que nacieron como soldados en el combate durante la guerra del Cenepa, y lo que vivieron les marcó para siempre. Yo soy un sobreviviente del miércoles negro, donde murieron algunos compañeros míos. Nosotros estábamos descansando en el sector de Trueno 2, que era una loma donde había un mortero, y nosotros llegamos a dar seguridad a ese mortero. Empezó
un ataque sorpresivo por parte de fuerzas peruanas. Y yo con otros compañeros nos quedamos ahí en las posiciones disparando. Pero ya viendo que el enemigo avanzaba más y los ataques eran más mortíferos, entonces decidimos replegar, ¿no? Pero en eso me acuerdo que yo tenía mi suspender y ahí tenía mi machete. Y el machete recuerdo que se atora, como puedo decir, en una vena de un árbol. Al momento que yo ya quiero salir, replegando, lanzan un RPG-7, que es un cohete, ¿no?, de los peruanos. Solo se escuchó el estallido de la granada, como se puede decir. Al momento que escuché el estallido, recuerdo, digamos, ya no recuerdo casi nada porque ya me quedé inconsciente ahí debajo de un tronco de ahí. Se me reventó el tímpano de la onda explosiva. Esa fue en el miércoles negro, el 22 de febrero. La peor tragedia que pasó para nuestras Fuerzas Armadas, porque ahí murieron algunos compañeros. A los días, lo que es el miércoles negro, el ataque al Trueno 2, nos dicen que mi comandante de patrulla estaba muerto, ¿sí? Y el capitán Sola, mi capitán Sola, él estaba herido. Los dos. Inmediatamente les evacuamos y no era como lo que se ve tal vez en las películas, no. Nosotros, el momento que se les lleva a un compañero, y en ese sentido, y él era alto, ¿no?, el sargento Hernández, en un palo, con un plástico, lo enrollábamos y así era la forma que bajábamos. No es como lo que se ve en las películas, que con la camilla y todo eso, porque no disponíamos nada de eso nosotros. En un palo lo bajamos. Y en ese momento salió el capitán Sola y lo evacuaron inmediatamente. Es decir, nuestra patrulla quedó sola y éramos solo aspirantes. Solo aspirantes y quedó sola, sin comandante y sin segundo comandante. Es lo que pasó con nosotros. Al siguiente día que lo llevamos al sargento Hernández, ahí al helipuerto, donde supuestamente tenía que llegar el helicóptero para la evacuación, no pude entrar. No pude entrar, mal tiempo. Si eso era tremendo ahí el mal tiempo allá. Como no llegó el helicóptero, ¿qué teníamos que hacer? No podíamos tenerlo en el plástico. Tuvimos que sepultarlos. Nos llevaron al Maizal. Nosotros ya llegamos ahí, heridos o no heridos. Me acuerdo que nos dijo, ahora tienen la siguiente misión, que tenemos que ir a rescatar el cadáver de mi, en ese tiempo, subteniente o teniente Calle. Sí, falleció un día antes o después, pero él le dejaron el cadáver en el helipuerto del Maizal. Entonces, yo con esa herida y todo, me tocó ir a sacarle el cadáver. Le sacamos, le llevamos al nido de heridos y ahí le tuvimos que enterrar en el plástico y todo. Entonces, esa fue lo que me ha marcado en mi vida, ¿no? Nos movilizaron de Patuca a Hualaquiza. Y antes de subirme al helicóptero, al Super Puma, ese helicóptero venía relevando una posición. Y se bajaban sin piernas, heridos con uniformes sangrados, llenos de lodo, vendados, como decía el compañero, los ojos, la cabeza, muertos. 5 o 7 compañeros que fallecieron. Estas duras escenas se repetían a lo largo del territorio en disputa, dejando una fuerte carga emocional en cada militar. Sabe que esa es la parte más dura, ¿no? Pese a que uno dice estamos preparados, somos comandos, somos fuerzas especiales, pero nunca dejamos ser humanos. Y mi reacción, mire, es involuntaria, pero sí tuvimos bajas. Y me duele mucho porque es un paisano, decimos, ¿no?, un coterráneo nuestro, que es el sargento Edison Mendoza, ibarreño. Él falleció en nuestra patrulla y también teníamos 3 heridos y imagínense, uno de ellos no asomaba, le encontramos al otro día, entonces tenía un impacto en su canilla y estaba totalmente rota la canilla y bueno, él sí se salvó, ¿no? Pero eso es lo duro, ¿no? Eso es lo duro, eso es lo cruel de las guerras, ¿no? Y lo que hoy vivimos, pues, esta paz con dignidad que se llama, tuvo su costo.
tuvo su costo humano. En el conglomerado de todo este conflicto hablamos de 33 fallecidos. Realmente es muy duro, o sea, llegar a la escena donde un soldado está mutilado las piernas, donde un soldado está a punto de morir. Y claro, dentro de las patrullas de combate del ejército se brindaban inicialmente los primeros auxilios emergentes, hasta cuando llegaba una aeronave o un helicóptero y podíamos trasladarlo con nuestros médicos y nuestros aeromédicos, aerotécnicos, se les hacía los torniquetes, o sea, las funciones básicas principales para poder controlar hemorragias y poder controlar la vida de nuestros soldados. De hecho, hay muchos compañeros, señores oficiales y personal de tropa del ejército que perdieron muchas extremidades, no tienen piernas, no tienen brazos, y ellos están considerados como héroes nacionales. Pero también habían situaciones y momentos que les devolvía la esperanza, la fe y las ganas de seguir luchando por su patria. En las raciones que nos enviaban de distintas partes, ¿no? En esas funditas llegaban cartas de los jóvenes y de los niños de las escuelas del Ecuador, ¿sí? Entonces usted abría cada ración y por ahí le salía una frase que mi soldado ecuatoriano, espero que estés bien, espero que salgas con vida y poderte conocer. Otras cartas que nos deseaban lo mejor de lo mejor, o sea, y eso nos incentivaba a seguir adelante. Con lágrimas en los ojos, lo que sea, se leía todo eso, pero, o sea, como digo, no, fue algo psicológico que nos elevaba el espíritu de seguir adelante ahí al pie del cañón. Escuchábamos a través de los radioaficionados y a través de las radios que teníamos nosotros, escuchábamos el ni un paso atrás, cosa que nosotros nos inflábamos así de valor. Y, o sea, no es algo, un sentimiento tenaz. Y también la canción Juan Manuel Pedro Carlos Soldados. Chute, era algo, no sé, algo que era único. O sea, nos decía, tienen que seguir aquí, tienen que defender a su país. El 17 de febrero de 1995 se firma la Declaración de Paz de Itamaraty, en Brasil, que determina la retirada de las tropas de ambos países. Sin embargo, se producen nuevos combates en la zona del Cenepa, en Tiwinsa, Base Sur y Cueva de los Tallos. Ese cese al fuego fueron estrategias, lamentablemente, que no se cumplieron. A tal punto que Edison Mendoza, de mi patrulla, muere el 27 de marzo. Entonces uno no entendería si había cese al fuego. Entonces eso era, en la parte política hacían eso, pero no se cumplía acá. Más bien pensamos nosotros que fue una estrategia de los amigos del Perú para sacar sus muertos, para llegar logística, para rearmarse de nuevo, qué sé yo, y hacer este tipo, ¿no? Pero no se cumplió, seguían sus bombardeos, o sea, cese al fuego fue un decir, que así relata, claro, la historia dice que hubo en verdad un cese al fuego. Después ya estaba aquí, inclusive se forma la MOMEP, que era con los países garantes para la paz, pero no se cumplía. A partir de que la MOMEP ingresó, fuimos saliendo paulatinamente de parte y parte. Pero eso también nosotros sabíamos que no podíamos confiar en el enemigo de ese entonces, porque ya muchas traiciones y con toda la historia que veníamos dijimos no. Íbamos saliendo, pero nos quedábamos atrás de la loma del destacamento Ortiz en caso de que venga una arremetida, y también teníamos armamento. Cuando bajaba el helicóptero de la MOMEP, venían los observadores que eran de Brasil, de Perú, de Argentina. Ellos iban al destacamento, veían 4 o 5 fusiles con una alimentadora, decía, sí, está bien. Apenas subía el helicóptero y ya los peruanos estaban... Ya nos fuimos a Numbatacaime, ¿sí? Ahí fue el lugar donde permanecimos un aproximado más de un mes recibiendo instrucción. Ya no era la zona caliente, nos extrajeron de ahí y nos colocaron a 5 minutos en helicóptero. Supuestamente éramos una reserva, nosotros estábamos ahí y estábamos recién terminando la instrucción con los del GEO. Eso más o menos ya fue a inicios del mes de abril. Nosotros entramos como aspirantes y por ende nos trataban como aspirantes allá. Decían, aspirante esto, aspirante lo otro. Y sorpresa que cuando el momento que salimos, nosotros nunca conocimos de que nos habían dado el alta como soldados. El momento de salir,
y nos dirigieron ya a la escuela, a la Esforce. Dijeron, no, acérquese en la pagaduría porque tienen que cobrar creo que fue en abril, teníamos que cobrar de febrero, marzo y abril, creo que fue, ¿no? Sí, y que ya con el grado de soldado. De acuerdo a la orden general que existe, nosotros contamos con el alta del 1 de febrero del 95. O sea, nos dieron el alta 12 días antes o 11 días antes de lo que nosotros ingresamos, ya nos habían dado el alta, algo que nosotros no conocíamos. Claro, o sea, fue como para justificar el hecho de que ustedes ya iban a la guerra. Claro, porque si no, no podían movilizarnos, porque no teníamos la experiencia. Vivir una guerra no es fácil, y sobrevivir a ella tampoco, debido a las secuelas que deja en cada soldado. En el ejército no existían psicólogos, peor psiquiatras. A raíz de la guerra, el ejército dice, oiga, nos hacen falta los psicólogos. Por lo tanto, comienzan a ingresar a las Fuerzas Armadas. Psicólogos y psiquiatras tenemos ahora. Porque sí se requiere un apoyo psicológico, esa reinserción después de estar en esa locura, digamos así, a la vida normal. No tuvimos esa reinserción, no tuvimos, lamentablemente, no existían los profesionales. Entonces había gente que se quedó con sus, ¿qué le diría? Con sus tics nerviosos, puede llamarse. Por ejemplo, estaban en la fila y después de la guerra en Atacunga, y estaban solos y hacían esto, ¿no? Como que ponían oxígeno, pero no tenían nada. Y yo cuando estaba durmiendo, yo saltaba pues de noche, porque su mente tiene esos recuerdos tan fuertes. Entonces, de lo que vivimos acá, imagínense, yo creo que como que alguien me estaba apuntando entre unos 20 por ahí y iban a disparar. Entonces, imagínense, usted se despierta, es una pesadilla, pues chillando. Entonces, si usted chilla en la noche, dice, está loco. Todos nuestros sentidos estaban alerta. Entonces, por ejemplo, nosotros, después que salimos del conflicto, la dormir era tan, saben decir, livianita, que había un ruido por ahí y inmediatamente estábamos en alerta nosotros. Entonces, no hubo un proceso de llegar nuevamente a un estado natural. ¿Sí? No hubo un proceso psicológico, no hubo un taller, no hubo una de regresar nuevamente, no hubo ninguna, en ningún momento a nosotros nos dieron esa terapia, se puede decir ahora. Como por decir, de repente cuando uno se está fuera de sí o se tiene iras, no se mide las capacidades de uno. Y por eso sí he tenido problemas. Porque cuando salí de la guerra, a mí nunca me dieron un tratamiento. Yo salía así, todos fuimos dados a Fuerzas Especiales. Yo salía al grupo de Fuerzas Especiales al 24 Rayo, junto con mi compañero. Y hoy estuve 5 años y medio, de los cuales más casi me termino metiendo en problema ahí, porque siempre era muy volátil. Y nunca me dieron tratamiento. Incluso una época me detectaron que yo tenía un problema en la mente, pero no pasó nada, no hicieron nada, simplemente continúa. Al soldado con castigo hay que enderezarlo y no había más. Yo cuando, supóngase, habían los voladores que decimos nosotros, yo me asustaba, o sea, yo como que recordaba algo de eso. Pero bueno, gracias a Dios y a la voluntad de uno mismo, he podido salir adelante. Yo tengo un silbido que es duro, es feo a veces, y a veces no escucho todo eso, pero lo he sabido llevar de la mejor manera. Me he superado muchas cosas. Tras una casi fallida ronda de negociaciones, la diplomacia con los países garantes Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos condujeron al Acuerdo de Brasilia, el 24 de octubre de 1998, firmado por el presidente peruano Fujimori y su colega ecuatoriano Yamil Maguad. Pero el proceso de paz nos desfavoreció, porque resulta que los garantes establecieron que el divorcio, un acuerdo, sí había existido, y por lo tanto el territorio que habíamos sostenido, que nuestras fuerzas armadas que habían sostenido, que es el territorio de Tiwinsa, tuvo que ser entregado al Perú. En medio de las negociaciones que se hicieron y duraron 3 años, varios gobiernos estuvieron de por medio, se logró al final que Ecuador recibiera algunas compensaciones territoriales muy pequeñas a lo largo de la frontera, pero tuviera que ceder la cabecera del CENEPA. Y además, en compensación a su vez, estableció que habría un parque binacional desmilitarizado en el cual podían los dos países circular, y además que se establecería pues un pequeño territorio en la zona de Tiwinsa como un homenaje a los muertos, que era un territorio que el Perú
se dio al Ecuador en términos privados. En la práctica esta parte del arreglo no funcionó para nada, porque los dos parques no se establecieron nunca, porque el territorio está hasta ahora minado, porque es un peligro circular por ahí y porque además no hay a dónde llegar. Es un territorio que tiene poca significación estratégica. También se le cedieron 2 puertos, posibles puertos, en el río Marañón, pero esos 2 puertos nunca fueron habilitados. El Perú no cumplió esa parte del tratado. Por razones, entre otras cosas, estratégicas. El Perú nunca hizo las carreteras con las cuales se podía arribar. A pesar de la ventaja numérica de tropas y armamento de las fuerzas peruanas, Ecuador logró aplicar de manera exitosa las estrategias militares, operacionales y tácticas, lo que le permitió conseguir la superioridad militar frente a Perú y ganarles, por primera vez, desde la batalla de Tarqui de 1829. Pero tras la firma de la paz, ¿fue realmente una victoria? Definitivamente, nuestros compañeros, los héroes de guerra, todos los que murieron ahí, fue en vano. ¿Por qué? Porque en las mesas diplomáticas fue donde se dieron todo el territorio, todo lo que nosotros defendimos, todo donde murieron nuestros compañeros, donde teníamos todas nuestras bases, todo eso fue trasladado al Perú. Porque hoy es terreno de ellos, ¿no? Y para a nosotros ponernos como un ícono Tiwinsa, disponemos de 1 kilómetro cuadrado. Eso es lo único que tenemos de Ecuador y tenemos que pedirle a Perú para poder ir a visitar a eso de allá, porque eso está en territorio peruano. Nosotros nos sentimos traicionados, porque no hay otra palabra, porque nosotros lo dejamos todo allá en el combate, dejamos, como se dice, nuestra juventud. Imagínese y ver mis compañeros muertos, todo eso, o sea, una lucha por nada, no, o sea, no me parece que es justo. O sea, tampoco digo que se debería haber seguido en una guerra, ¿no? Porque las guerras nada bueno traen, pero sí debían haber negociado de la mejor manera. De indignación porque, o sea, malestar porque tanto esfuerzo, tanto pelea, tanto nosotros que sufrimos en carne propia, tanto tiempo metidos allá, lejos de las familias y ofrendando quizás nuestra vida, para que vengan personas que ni siquiera conocen el terreno, vengan a firmar un acuerdo de paz supuestamente con un tratado entregando todo lo que ya estuvo ganado. Nos sentíamos defraudados por parte del gobierno, nos sentimos defraudados por parte de los políticos y esa parte sí es la parte, en cambio, la parte política y la parte diplomática no estuvo acorde a la parte militar que nosotros lo supimos llevar con mucho orgullo. Porque lo que es de uno le duele, cuando se lo pierde duele. Entonces, porque nosotros estuvimos en línea de fuego, estuvimos en todo el valle de Cenepa, y yo incluso después conocí base por base, porque me tocaba patrullar después, reconociendo y todo eso. Entonces conocíamos, decía, hasta aquí es nuestro, esto es nuestro, tal, hasta talito, bases, decía, esto es nuestros destacamentos. Y en el 98, que yo justo estaba en destacamento, y me dijeron, ¿sabe qué? Desocupen base Ayuy, base Cenepita, observatorio número 1, número 2, número 3, número 4, retrocedan al destacamento Cóndor Mirador. La gente llorábamos, todo mi escuadrón. Incluso un compañero se saca un mortero y quiso bombardear al Perú, al batallón de abajo. Lo que queríamos es salir del Cóndor Mirador y decir, ya esto se acabó, ya se lo llevaron ellos. Y porque no, tocó bajar. Tampoco quisimos hacer guardia porque nuestra misión se acabó. Fue doloroso, muy doloroso. Lo hablo de manera muy personal. El 26 de octubre del 98. Yo recuerdo claro esa fecha, porque pensamos que no iba a ser así. Pensábamos que íbamos a obtener un poco, por lo menos, del todo el territorio que siempre nos enseñaron en la historia que era nuestro. Y no fue así. Pero por otro lado yo veo que esas muertes que hubieron ahí, esos pilotos derribados, esos soldados que murieron de lado y lado, fueron muchos más del lado peruano, esa sangre que se derramó ahí sirvió para que se firme la paz. Ya quedó de esa forma, pero es mejor que vivir en paz.
nosotros como militares nos sentimos triunfadores porque los resultados están a la vista. La parte política ya no compete al plano militar. Más bien nos queda esa satisfacción que es una página gloriosa de la historia. Posiblemente el Ecuador, ya no en la parte militar, sino en la parte política, tenía las herramientas para exigir algo más. Pero tenemos algo fundamental, que es una paz con dignidad. Ya no como en el 41, que nos invadieron y se llevaron un medio Ecuador, ¿no? Entonces, por eso es una paz con dignidad. O sea, hay esa dignidad de un ejército vencedor. Y desde ahí vienen algunos lemas como la generación de la victoria, por ejemplo, para los nuevos militares, ¿sí? Entonces, el ejército ya se llamó el ejército vencedor del CENEPA, se llama. Sin embargo, para el historiador Enrique Ayala Mora, fue una victoria relativa. No ganamos 10-0, ganamos relativamente. Primero porque las Fuerzas Armadas reivindicaron el honor nacional. Segundo porque el país sintió que en esta vez no nos habían atropellado, que habíamos resistido. Tercero porque ganamos la paz, que es mucho más importante que un conflicto que no iba a resolverse por otra vía. No había nada que celebrar. Era algo que teníamos que hacer, pero no era motivo para festejar. Entonces yo creo que el sentimiento de que efectivamente cedimos Tiwinsa, el sentimiento de que al final no se logró una salida directa al Marañón, cosa que era muy difícil, porque aunque hubiéramos conseguido, después viene el Pongo de Manseriche y no podíamos tener una salida navegable, es otra historia que hay que conocer. Y tercero, claro, porque muchas de las ofertas que se hicieron al Ecuador para que ceda no se han cumplido. Pero aún así, en el balance de lo bueno y lo malo, de lo positivo y lo negativo, yo soy de las personas que cree que el balance es muy positivo. El 24 de mayo de 1995, el Estado ecuatoriano, en una ceremonia especial en el Estadio Olímpico Atahualpa, reconoció y condecoró el valor y la entrega de varios militares que tuvieron una participación extraordinaria durante el conflicto, defendiendo la soberanía nacional, entre ellos los pilotos de la Fuerza Aérea, quienes al derribar a los aviones peruanos cumplieron con el lema de su base, vencer o vencer. Fue muy emocionante porque fuimos cinco oficiales de la Fuerza Aérea que recibimos la Cruz de Guerra. 3, los que derribamos aviones, recibimos en el grado de comendador, que es el grado más alto. De ahí hay otro, el Gran Cruz, que ese solo se le da al estandarte, o el comendador. Nos dieron a 3 oficiales, era Capitán Mata, tenientes eran en ese tiempo ellos, Teniente Mata, Teniente Uzcategui y Mayor Banderas. Y la otra, la Cruz de Guerra también en el grado de caballero, a Manolo Camacho y Rodrigo Rojas, que fueron los que les impactaron con un misil a ellos, pero lograron aterrizar en Macas con el avión muy averiado, un A-37, entonces también fueron condecorados. El estadio era a reventar, estaba lleno completamente, el estadio Atahualpa, me acuerdo. Fue muy emotivo, yo estuve ahí con mis padres y mi hijo pequeño. Sin embargo, estas condecoraciones inicialmente no estaban previstas, según relató el coronel Jorge Ortiz. Las autoridades militares de la época decían que únicamente serán condecorados los fallecidos, recibirían sus esposas o familiares, y los estandartes de las unidades que participaron. Esa era la decisión. Pero después, la parte política, ya hubo una ceremonia militar en Perú que decía que ellos también festejaban el triunfo. No sé qué triunfo festejaban, pero lo iban a hacer. Y acá, pues, la parte política, liderada por aquel entonces Sito Durán Ballén, ¿no es cierto? Él dice, no, pues tenemos que hacer una ceremonia también, pues en nuestro pueblo somos triunfadores. Y lo hace una ceremonia un poco apurada, pero lo hicieron. Entonces ahí asoman las condecoraciones que causó malestar. Causó malestar en el sentido de que uno decía, no, él no se merece, el otro se merece, pero ya estaba. Había que mandar un listado y se hizo. En ese mismo año, se creó la Ley de Reconocimiento a los Combatientes del Conflicto Bélico de 1995, en la que se otorgaban algunos beneficios. Entre estos estaba un bono equivalente a 1,5 millones de sucres para los militares que consten en los partes de guerra de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa enlistó a 5.550 personas, quienes también son beneficiarias de la disposición primera de la Ley de Reconocimiento a los Héroes y Heroínas Nacionales que se creó en 2013, la cual menciona que todos los excombatientes serán considerados dentro de esta normativa. Sin embargo, hasta el día de hoy,
No todos los que participaron en la guerra han sido reconocidos, pues por razones desconocidas, algunos no constan en los partes de guerra. Casi la mayoría de los compañeros de la promoción que le explico que somos los nacidos en combate, casi la mayoría constamos, de los 570 que somos los compañeros, 103 están fuera de esa normativa. Ahorita hay una serie de asociaciones que están peleando por que se analice las personas que constan, porque hay muchas personas que no merecen estar ahí consideradas como héroes, personas que ni siquiera estuvieron a veces ni en el conflicto y están consideradas como héroes por amistad o por mañosería de las mismas personas. Presentamos un poco de documentos y no fuimos tomados en cuenta, pero sí se tiene conocimiento que amanuenses que estaban en las oficinas oficiales constan ellos en el parte de guerra, y lo que prácticamente estábamos en donde se debía estar, no estamos nada. Dichas listas llegan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para ordenar el registro de los excombatientes y que obtengan los beneficios que se establecen en la Ley de Héroes y Heroínas. Un grupo de excombatientes que han venido, han conversado aquí en la comisión, nos han planteado sus problemas, sus inquietudes, que manifiestan que inclusive estuvieron participando, algunos de ellos real y efectivamente en combate. Incluso algunos de ellos han venido inclusive con sus comandantes. Pero realmente usted, Emily, debe darse cuenta que esa no es atribución nuestra. El tema de excombatientes es el Ministerio de Defensa quien remite las nóminas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de los combatientes. No el Consejo ni la Comisión. Para el personal de la FAE, a pesar de que todas sus unidades participaron en el combate, no se realizó ningún tipo de reconocimiento, ni se avalaron los listados en el Ministerio de Defensa para ser considerados dentro de esta ley. Los que fueron considerados héroes en el caso de la Fuerza Aérea fueron nuestros pilotos de combate que derribaron los aviones. Y el resto prácticamente, nosotros de Guayaquil, habemos alrededor de 38 personas, entre oficiales pilotos, mecánicos, oficiales médicos, aeromédicos y personal que es de rescate de combate de infantería aérea. Pero porque nosotros constábamos en las nóminas del ejército. Pienso yo, ¿no?, que un piloto no es el que hace todo el trabajo en un avión, sino habemos gente alrededor del piloto para que él salga a hacer su misión. Y hay mucha gente alrededor, pero nunca fuimos reconocidos. Allá en Taura, en cada escuadrón hay unas placas, que ahí estamos todos los que estuvimos en la guerra. Cuando pusieron la placa, ahí pues nos felicitamos entre nosotros y nos aplaudimos, pero nadie más. Esta ley, en su artículo 1, menciona que se reconocerá como héroes y heroínas a aquellas personas que hayan realizado actos únicos, extraordinarios, verificables de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aun a riesgo de su propia integridad, salvando vidas humanas, protegiendo las instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado. Hicimos la documentación respectiva, ¿no?, en la que nos indicaban que tocaba presentar, y uno de ellos era, por ejemplo, poner documentos sobre actos relevantes que tú hayas hecho. Y un acto relevante es haber hecho los señuelos, porque prácticamente un señuelo es el que te distrae a los aviones verdaderos. Entonces, de un ataque iban a atacar a los señuelos y no a los verdaderos. E igual el otro documento que plasmamos fue la condecoración que se le dio al escuadrón. Pero prácticamente estos documentos no salieron de la Fuerza Aérea, porque no llegó hasta el comandante, porque nos indicaron que todo lo que teníamos nosotros era secreto. O las personas, las autoridades en este caso que ocupan un cargo,
piensan que el militar está formado y para eso le pagan. O sea, yo sé que me formé para defender mi país, pero es un acto relevante el simple hecho que yo esté en primera línea, porque ya estoy ofrendando mi vida. O sea, el hecho que corra con la suerte de ir y volver, no es que yo no haya hecho nada. Exacto, incluso ustedes ni siquiera estaban ya listos. Eso, o sea, nosotros prácticamente, como dicen otros compañeros, nos enviaron como carne de cañón, porque no teníamos la experiencia suficiente, ni siquiera en la capacidad en el manejo del armamento. Entonces, ¿a qué se puede considerar un acto relevante para ser héroe? Esa fue la interrogante de los excombatientes que participaron en este documental y que no se pudo contestar desde el Consejo de Participación Ciudadana, cuyo representante simplemente recalcó en esta entrevista lo que mencionaba el artículo 1 de la ley. Sin embargo, algunos militares que reciben los beneficios de la disposición primera mencionan que no se ha cumplido con lo prometido. En la salud, hay algunos puntos en las becas de nuestros hijos, que tenemos preferencias y tenemos un porcentaje para postular algún trabajo, y bueno, y todas estas cosas, ¿sí?, no se toman en cuenta. Inclusive en los hospitales nosotros tenemos preferencia, eso nos dice la ley, no, pero nosotros debemos de hacer la cola igual. Si yo me voy a un centro de salud, me dice, usted tiene seguro y tiene que hacer todo el proceso, que irme al policlínico de la unidad del Yaguachi, o que tengo que hacer esto, tengo que esperarle al doctor allá, el que me autorice para después mandar a Quito, al seguro, luego de allá autorizan, si es que ellos lo ven, y envían nuevamente una autorización, y con eso me envían a las clínicas que tienen convenio. ¿Y ahora qué nos dice? No, es que el ejército no paga. Dicen, no paga, entonces no podemos atenderle. Entonces, todas esas cosas son las que ahora vemos, ¿no? Y lo que no dice la ley dice en cualquier centro de salud ustedes tienen preferencia. Por lo menos de lo que están considerados en el parte de guerra, que se cumpla esas promesas que el gobierno dijo que iban a dar unas becas a los hijos, que iban a apoyar en muchas cosas, pero nada de eso se ve. Los beneficios que ofrece o que está estipulado o como se dice, escritos en la ley. No se cumple ninguno. El sargento Fabián Quispe es el único de la promoción Nacidos en Combate que se le reconoció dentro de la disposición final segunda de la ley, la cual otorga los mismos beneficios que un héroe. Sin embargo, también asegura que no todos se han cumplido. Nos dieron una vivienda, nos dieron, nos están dando, al menos a mí, nos están dando las becas, pero le diré que duele. ¿Por qué? Porque las becas no es como lo pintan, porque igual nos toca pagar una cierta cantidad. En cambio, en la ley dice la beca es completa, pero no aplica. En la ley dice que tenemos derecho a la salud, que no importa dónde sea, pero a usted va y le dice, no, usted tiene su seguro, váyase allá. Y llega su seguro, ¿qué le dice? Sabe que tiene que irse al policlínico primero, que esto, otro. Entonces hay cositas que se han olvidado de nosotros los héroes, bastante. El sentir de Fabián Quispe es el mismo que comparten todos los combatientes del CENEPA, pues a pesar de la satisfacción de haber cumplido con su patria y haber vivido lo más trágico de la guerra, lo más difícil para ellos es ver que su huella se va borrando con el tiempo. Ya tu pecho rebosa, gozo y paz, ya tu pecho rebosa, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir.